bienvenidos a mi canal Continuidad 4T y más. Muchas gracias por ver este video. Recuerda darle manita arriba, suscríbete y compártelo para que más gente la pueda ver. Hoy jueves 27 de junio, Fernández Noroña, en una conferencia de prensa que dio, fijó su postura ante la agachada que le está haciendo Morena de hacerlo a un lado. Dejó muy en claro que en Morena hay militantes de primera clase y de segunda clase. Al hacerlo a un lado y poner a personajes nefastos que han traicionado a la 4T o en algún momento han criticado a López Obrador, nos deja muy en claro Morena que es un puerquero, la verdad. Se comportaron como unos verdaderos elitistas, como el PRI de antes. Lo malo de todo esto es que el mismísimo López Obrador respaldó esta decisión de Morena. Básicamente le dio la espalda a millones de mexicanos que votaron por Noroña. Aquí Morena, Mario Delgado o Claudia deben de dar una explicación al pueblo, porque estamos viendo que solo toman en cuenta a la voz del pueblo cuando hay elecciones. Ya cuando no hay elecciones o cuando pasaron toda esa temporada y cuando ellos están en el poder, se comportan de una forma muy elitista. Ahora, muchos partidarios de la 4T se están burlando de Noroña. En lugar de defenderlo o ir por la unidad, es como una forma de canibalismo dentro de Morena. Está muy mal eso. Vemos que meten chapulines del PRI y del PAN, metieron al traidor nefasto de Sergio Mayer. ¿De qué se trata eso? Noroña comparó esta agachada con lo que le hicieron a López Obrador en el 2006, pero yo no creo que fuera para tanto. Se me hizo más fuerte lo que le hicieron a AMLO. En esta conferencia también comentó Noroña que en el acuerdo en ningún lugar dice que los militantes de otros partidos los harían a un lado. Fue una chingadera que le hicieron de último momento. Compañeras y compañeros de los medios de información, hoy hay sesión de línea y decidí, tengo que atenderla, y decidí aquí fijar mi posición sobre las declaraciones que ayer hizo el compañero presidente López Obrador, larga vida del compañero presidente López Obrador, sobre el proceso interno que vivimos y la definición de las responsabilidades que a cada compañero o compañero corresponden dependiendo del resultado obtenido. Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Lo considero un error y yo no acostumbro leer mis intervenciones. No es una forma de oratoria que me guste y sin embargo hoy he decidido leer un documento para que sea muy preciso lo que digo y no tenga posibilidad en lo posible, valga la redundancia, de distorsión. La palabra se cumple. Llega un tiempo en que el silencio es traición. Martin Luther King Jr. Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento, el excepcional compañero presidente López Obrador, que se asumió a sí mismo como garante de la unidad de nuestro movimiento y del cumplimiento de los acuerdos en el proceso interno que determinó la candidatura presidencial de la 4T, se desdecía de su responsabilidad y de su palabra. Entendí lo que hoy el compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre de 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo a quien no había ganado la presidencia de la República, con la enorme diferencia de que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros del Morena. No se da cuenta o no quiere ver que con ello descalifica a los partidos aliados y a su militancia y que pone por encima del pueblo de México y de nuestro movimiento a la militancia de Morena. Es un despropósito y una incongruencia monumental que en un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las personas y cuyo lema es por el bien de todos, primero los pobres,
pretenda ahora plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro de nuestro movimiento. ¿Cómo podemos combatir el racismo y el clasismo en nuestra sociedad si hacemos distingo hacia el interior del movimiento fundados en la militancia o la ausencia de esta de los hombres y mujeres libres que participamos en la 4T? Imaginemos por un segundo que yo hubiese ganado la encuesta de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, lo que de facto significaba la candidatura presidencial del movimiento. Me habían dicho que no podría asumirla porque no soy de Morena. Era un proceso en que se esperaba de antemano que las propuestas del Partido del Trabajo y del Partido Verde fueran simples comparsas. ¿O quiere decir que tenían la seguridad de que los compañeros de Morena quedarían en los primeros 3 lugares? Implica que nunca pensaron en la posibilidad de que la propuesta del Partido del Trabajo o del Partido Verde alcanzara alguno de los 3 primeros lugares en la contienda interna. Porque reviso una y otra vez el documento acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México, de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena del 11 de junio del 2023 y la declaración del compañero presidente en la mañanera del 7 de septiembre del 2023. Y en ningún lugar veo que digan que los acuerdos solo aplicarán para los militantes de Morena. Ni siquiera lo encuentro en letras pequeñas y tampoco tengo conocimiento de que existe un anexo que sostenga semejante versión. ¿Quiere decir acaso que nosotros promovemos la igualdad entre todos los mexicanos y mexicanas? Somos un movimiento donde hay compañeros de primera y de segunda. ¿Acaso hay compañeros que somos de primerísima y los de la cúpula que pertenecen a Morena? ¿Quiere decir que cualquiera que no pertenezca a esa cúpula de Morena esté impedido de aspirar a alguna responsabilidad importante? O peor aún, quiere decir que los acuerdos firmados no se cumplen. No estamos en un escenario en que las diferencias que estamos discutiendo tengan que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar a la nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre de 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que esta fuera, y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy debo confesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará
que defienda que yo deje de ver hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su extraordinaria tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre de 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio del 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se sienta un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura vecindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le cumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia, y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio y a todas las personas que ven en mi voz que lo representan. Finalmente, que no se distorsione mi sentido, convoco a la unidad del movimiento. Convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida. A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. De Carlos Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, de Cozumel, Morelos, 26 de junio de 2024. Yo quiero cerrar, pues, si hubiese alguna pregunta, que creo que es bastante clara mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1 de la tarde. Ahí estaré. Son 2 tratos
completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Noroña dejó muy en claro que no pide ningún puesto, lo que exige es que se respeten los acuerdos que habían definido, que se respete su persona y la palabra empeñada, que se actúe de forma justa. Rechaza las divisiones que solo llevan al deterioro de los partidos y pide unidad, que se tome en cuenta la voluntad del pueblo. Hay algo que me llamó mucho la atención. Noroña hace una pregunta: ¿quién podría confiar en el partido que a una de sus figuras más emblemáticas se le incumple, se le descalifica, se le falta el respeto, se le señala? No solo agravian a Noroña, sino a todo el pueblo que votó por él. Noroña convoca los principios de no mentir, no robar, no traicionar y suma no simular y no claudicar. Son unas fuertes palabras por parte de Noroña. Por otra parte, tras unirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum en su casa de transición, Gerardo Fernández Noroña aseguró que se queda en el Senado. Además dijo que Claudia Sheinbaum le planteó algo que va a pensar. Sí me planteó algo que voy a valorar. ¿Qué fue lo que le planteó? Lo voy a valorar. Pero fuera en el gabinete o en el legislativo. A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta. Y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener. El acceso permanente. ¿Pero ya qué le con planteó? Ricardo Monreal, con Adán Augusto, habló con alguno de ellos porque también expresaron que usted era parte pieza fundamental del movimiento. Sí, no, ¿Qué le planteó la doctora? Ya lo dije. No, pero no nos dijo ha que dicho lo que va... No, porque si no lo voy a aceptar, ¿para qué lo digo? Y si lo acepto también, ¿para qué lo digo? Lo voy a pensar. ¿Pero es en el ejecutivo o en el... Platícame qué piensas de todo esto. Quiero saber tu opinión. Déjala aquí abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Recuerda darle manita arriba, suscríbete y ayúdame a compartirlo para que más gente lo vea. Eso me ayuda a seguir subiendo más contenido. Nos vemos en el siguiente video. Deja tu like. Adiós.